se me escucha, ¿verdad? Bien con el micrófono. He pensado en hacer una presentación un poco más cercana y no detrás de la mesa, ¿no? A ver si Carlosito me responde por algún sitio. Bueno, el tema de la ética y la investigación educativa. Bueno, he hecho ese gesto así porque se trata de una publicación ya un poco antigua que me solicitaron en su día sobre el tema de la ética y realmente fue el momento en el que me planteé bueno, sistematizar un poco muchas de las cosas que me preocupaban a la hora de investigar, ¿no? de realmente si estábamos haciendo la labor que debíamos hacer, si estábamos comprometidos con la investigación como debíamos hacerlo y si de la misma forma estábamos comprometidos con la educación, pues como yo entiendo que debe ser ese compromiso, ¿no? Y evidentemente esa preparación de esa publicación de hace ya unos años, del siglo pasado, ¿no? Que ya hace casi 15 que pasó, pues de alguna forma sí ha marcado bastante mi trayectoria, ¿no? A lo largo de estos últimos años, ¿no? Y por eso menos tiempo, pero sí que vengo dedicándome últimamente al tema de la educación ambiental, que me parece un ámbito en el que también hay otros muchos, ¿no? En el que, bueno, pues toco tierra, ¿no? Y me permite también estar en contacto con otros profesionales de muy diversas disciplinas, que eso siempre me ha gustado, y desarrollar trabajos interdisciplinares, transdisciplinares de investigación, ¿no? que me interesan mucho, ¿no? Y también compatibilizar los valores en la educación con los valores ambientales, ¿no? Que me están alejados tanto unos de otros. Bueno, vamos a comenzar con la conferencia. Es un sitio muy peligroso ya me estoy dando cuenta, y no sé si me bajo del todo y ya así nos comunicamos mejor. Así también, bueno, vamos siguiendo un poco la presentación. Bueno, he comenzado por esta viñeta que aparece, si ponemos en internet, pues cómo de importante es la ética en la sociedad actual, pues es una de las que rápidamente aparece, ¿no? Porque es una preocupación que está en todos los ámbitos de la sociedad, también en el que ahora nos trae aquí esta conferencia, pero está en prácticamente todos los ámbitos, pero sin embargo está mucho quizás a nivel teórico, ¿no? A nivel teórico, como cuando nos piden que en un examen, se supone que puede ser de una asignatura de filosofía o de ética, que preguntan cómo de importante es esa asignatura o ese tema en la sociedad actual, ¿no? Y ahí se visualiza, bueno, cómo es diferente la ética a nivel de los valores, muy diferente de lo que luego a lo mejor en nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica diaria y cotidiana, ¿no? Muchos sabemos cómo hay que hacer las cosas, sabemos que hay que reciclar, sabemos que hay que tener un comportamiento ecológico, sabemos que hay que tener un comportamiento respetuoso con nuestros vecinos, pero luego en la hora de la práctica, pues por una serie de factores, una serie de variables que están ahí influyendo, que nos influyen más de la cuenta en lo cotidiano, pues y lo sabemos, no nos comportamos quizás de acuerdo a esos valores que en teoría defendemos. Y en la investigación, pues debe ser un poco igual, claro. Seguramente muchas de las cosas que vamos a comentar aquí en esta charla, muchas de ellas no van a ser grandes novedades, son cosas sobre las que en algunas ocasiones hemos reflexionado como personas, a lo mejor no como investigadores, pero sí hemos reflexionado sobre ellas como personas. Y es ahora cuando, bueno, tenemos que aplicarlo a una investigación, es decir, bueno, vamos a hacer una investigación éticamente responsable, ¿no? A ver si nos vamos adentrando en ese. Bueno, hay varios enfoques para hablar de la ética y de la investigación en general y de la investigación en educación en particular, ¿no? Yo provengo del campo de la educación y evidentemente mi ejemplo y toda
la charla va a ir un poco en esa línea, que también es el doctorado, ¿no? en educación, el de esta jornada de doctorado. Y uno de los ejes es el que yo planteo en esta primera presentación, ya entrando en materia, ¿no? Y es que la ética debe estar a lo largo de todo el proceso, incluso antes de pensar en esa investigación, ¿no? Antes de pensar en esa investigación, en la investigación que está por desarrollar, ¿no? Estamos en un ámbito educativo, socioeducativo, en un área social, ciencias humanas, y la pregunta acerca del tema de investigación que vamos a realizar pues no puede estar exenta, no puede estar al margen de mi preocupación por esa realidad social, esa realidad socioeducativa actual o en la que vivimos, ¿verdad? Es una reflexión necesaria, ¿no? Por tanto, no es nada descabellado antes de pensar en presentar un proyecto de investigación, pensar qué va a contribuir, en qué puede contribuir mi investigación a la sociedad. Lo es en todos los ámbitos, ¿no? Pero creo que en educación, lo es también en la medicina, lo es también en el ámbito de la ingeniería, por supuesto, en el ámbito de la lengua, de la literatura, pero también, ¿por qué no?, en el ámbito, por supuesto, del social, ¿no? ¿En qué puede contribuir mi investigación a la sociedad? No solamente, que también puede tener interés, ¿no?, a la academia, a la ciencia, a la disciplina, que también es una aportación necesaria, pero también cabe esa pregunta, ¿no? Si ya tenéis un proyecto de investigación, si ya tenéis un tema, si ya tenéis una línea, evidentemente esa reflexión y ese enfoque a la hora de pensar o a la hora de reconducir o de centrar, creo que puede ser interesante, ¿no? Antes ya de la elección de tema puede ser interesante. Luego, por supuesto, durante todo el proceso, ¿no? Hay un montón de decisiones que tenemos que tomar. Realmente realizar una tesis doctoral es tomar muchas decisiones de investigación, ¿no? Desde el escenario, el contexto, la metodología, por qué con estas personas sí, con estas personas no, por qué elijo este escenario, por qué estas preguntas, por qué esta metodología. Tendría que emplear otra metodología y los resultados podrían ser diferentes o me podrían abrir la luz a otra realidad si utilizo otra metodología. Todo ese tipo de cosas durante el proceso tendrían que ser planteadas, ¿no? Y por supuesto también en la parte final e incluso cuando hemos terminado esa investigación. Tenemos una responsabilidad social con divulgar el conocimiento que hemos construido con la elaboración de nuestra tesis doctoral. Si hay una situación que sea, voy en un extremo, ¿no?, una situación de denuncia, ¿no?, de un colectivo que evidentemente hay que divulgar eso, pero también cualquier resultado científico es necesario, y sobre todo si ha habido recursos materiales humanos que se han empleado que necesariamente deben de divulgarse, ¿no? Más allá de que con esa publicación pueda obtener un mérito añadido, ¿no?, que me puede venir muy bien para mi currículum y como exigencia para cumplir con la... Además tengo un compromiso social con la divulgación de la investigación que no puedo dejar de margen. No tiene ningún sentido no divulgar lo que se ha investigado, ¿no? Lo que se ha investigado, no tiene ningún sentido. Una investigación, lo que está escrito en muchos sitios, que dice una investigación no publicada es una investigación no realizada. Se podría también hacer un análisis de cuántas tesis doctorales se han realizado y que no han tenido una publicación posterior. Podría ser interesante, ¿no? Pero hoy día todavía se puede avanzar un poco más, ¿no? No es necesario, no es solo no publicar, yo creo que el compromiso es divulgar esa información, ese conocimiento que hemos, porque hoy día publicar es muy fácil, ¿no? Lo puedo publicar en una página web, puedo publicar en una revista de máximo impacto,
pero lo puedo publicar también en una página web, ¿no? El problema es que alguien lea, que alguien le llegue eso que hemos investigado y realmente produzca una influencia, una determinada influencia positiva en la línea de lo que hemos investigado, ¿no? Yo diría hoy día que una investigación no bien divulgada es como una investigación no realizada, ¿verdad? Aunque se haya publicado. Bien, también podríamos establecer otro eje de análisis, viendo un poco las relaciones entre la ética y la investigación, ¿no? Y bueno, hay algunas que nos pueden parecer muy evidentes y otras quizás no tanto. Ya hemos comentado un poco la relación entre el investigador y la investigación en general. En la conferencia anterior ya la he comentado. Podría poner algún ejemplo añadido, pero creo que no merece la pena que nos metamos en eso. Pero, evidentemente, en nuestro ámbito social, socioeducativo en el que nos movemos, la relación entre el investigador y los participantes, evidentemente, es una relación importantísima, ¿no? O sea, vamos a tener una relación con esos participantes. Que todavía algunos denominan sujetos, ¿no?, de investigación. Hubo una recomendación de la APA, supongo que la APA es un organismo muy conocido, ¿no? Porque nos obligan a hacer la referencia el estilo APA, ¿no? La Asociación Americana de Psicología, ¿no? Pues la APA hace ya 26 años ya puso la recomendación de que no se pusiera sujeto en los informes de investigación, sino que se pusiera participante. ¿Cuántos participantes? Sin embargo, todavía hay muchas investigaciones que utilizan la palabra sujeto. ¿Por qué lo hizo la APA en ese momento? Porque efectivamente quería darle otro estatus a la persona que colabora con nosotros en la investigación como participante. No quería considerarlos como objetos de investigación, sujetos objetos de investigación, sino quería darle otro estatus, ¿no? Bueno, a veces cambiando las denominaciones se consiguen grandes cambios, y otras veces pues los cambios que se producen simplemente cambiando la etiqueta o el nombre pues son pequeños, ¿no? La investigación cualitativa sí que se utiliza con muchísima profusión ese término de participante, pero hay algunos investigadores que utilizan metodologías más cuantitativas que se resisten y prefieren el término de sujeto, ¿no? Todavía y se sigue publicando y algunas revistas lo siguen admitiendo sin ningún problema. Pero bueno, el participante, ¿por qué? Vamos a profundizar bastante en ese tema, ¿no? En los derechos que tiene ese participante, esa persona que en cierta medida también nos va a ayudar, va a colaborar, depende del rol que desempeñe, va a estar con nosotros en buena parte del proceso, ¿no? E incluso, como veremos al final, pues igual los resultados son, en parte o en gran parte, son suyos también, ¿no? No solo son de la persona que dirige, que coordina esa investigación, ¿verdad? Ese respeto por el participante es una cosa desde el punto de vista ético muy interesante. Bien, y luego también está el tema de la investigación y los datos. Bueno, sobre eso hay una conferencia entera se podría dar sobre investigación y datos, ¿no? Los datos, la confidencialidad, el tema de la protección de datos, que no se pueden utilizar nombres, no se pueden utilizar imágenes. Hace un momento acabo de firmar una autorización para que esta conferencia se pueda grabar y se pueda distribuir, y bueno, en la sociedad actual es bastante frecuente que se graben imágenes, que grabemos imágenes y que las difundamos a través de las redes sociales sin pedir autorización a las personas y eso está al margen o al borde, como queráis. En algunos casos está al margen, en otros al borde de la legalidad, ¿no? Realmente, ¿no? Y sobre todo si las personas que son fotografiadas pues son menores. Es muy diferente, evidentemente, y lo vamos a comentar, ¿no? Grabar imágenes o recoger datos y difundirlos en un círculo de investigación cercano, incluso en un círculo académico cerrado,
a hacerlo en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales. Hay diferencias, evidentemente. Yo puedo divulgar datos, determinados tipos de datos, entre los colegas para que me den su consejo y me den su opinión acerca de decisiones que yo pueda tomar de investigación. Lo hago con mi director de tesis, lo hago con otros colegas del proyecto o grupo de investigación, sin ningún problema, sin ninguna, porque no se van a divulgar, porque no van a salir fuera, ¿no? Porque tenemos, aunque no hayamos firmado, pero sabemos que tenemos un compromiso de confidencialidad entre todos, ¿no? Lo mismo que si llevamos algunas imágenes de menores a un aula de docencia, ¿no? Y hemos grabado algunas, no hay ningún problema, estamos en el aula, estamos viendo esas imágenes de menores, de niños, de niñas, interactuando. Para eso no hay ningún problema. El problema sería si luego esas imágenes luego, pues lo mismo que la hemos grabado para un uso docente de investigación, pues luego la divulgásemos en las redes sociales. Hay una diferencia cuantitativa y cualitativa en todo esto. Bueno, estos son un poco a grandes rasgos. Vamos a entrar en algunos conceptos así un poco de mayor calado, ¿no? Hay una frase ahí que yo la he puesto entre interrogantes, pero con el que algunas personas pueden coincidir. Bueno, pues, no a lo mejor de manera universal, pero se puede decir, bueno, este fin justifica los medios que yo vaya a emplear para llevarlo a cabo. Esa frase se le atribuye, pero no está confirmada a Maquiavelo. Conoceréis, ¿no? Que Maquiavelo, el autor de hace ya muchos años, pero que ha derivado su apellido bueno, se utiliza, ¿no? Qué maquiavélico eres, ¿no? Se utiliza en la actualidad incluso para muchas cosas, ¿no? Era Maquiavelo, si mal no recuerdo, un consejero, ¿no? Un advisor de un príncipe, creo, de un destinado a ser rey, ¿no? Algo así. O sí, algo así. Muy bien. Pues se le atribuye a él, ¿no? Es un principio que desde la ética evidentemente se pone entre paréntesis, entre interrogaciones y se pone en duda, ¿no? Y se llega a afirmar en muchísimas ocasiones que el fin no o nunca, o no debería casi nunca justificar los medios, ¿no? Realmente es un tema muy peligroso, ¿no? Justifica el que yo termine la tesis doctoral, que yo termine mi investigación, que yo pueda falsificar algunos datos. Evidentemente, no, ¿no? Nos dice nuestra conciencia, ¿verdad? ¿Justifica el desarrollo de la investigación que yo pudiera dañar un poquito a estos chicos y chicas con los que yo estoy trabajando porque voy a divulgar algunas cosas que... Cuando descendemos a preguntas concretas es cuando nos damos cuenta la carga, el contenido que puede tener una frase de ese calado, ¿no? El fin justifica los medios. Bueno, la relación entre medios y fines, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, yo he puesto aquí algunos temas muy relacionados que se pueden analizar desde este eje de medios y fines, el tema de la convivencia, de la dignidad, de la privacidad, de la sensibilidad de las personas, y otras algunas más, ¿no? Que tenemos que considerar a la hora de nuestra investigación, ¿no? Está justificado que nosotros podamos cambiar cosas de la convivencia, influir. En teoría, quizá intentamos mejorar esa convivencia, pero a lo mejor no. Vamos a una aldea en un pueblo y proponemos un proyecto, investigación-acción, para desarrollar y mejorar y empoderar a esa comunidad en que se doten de recursos para desarrollarse social, educativamente, y eso puede tener influencia en su convivencia, ¿no?
positivas, ¿no? Verdaderamente, ¿no? En algunas, pero por ejemplo, si cambiamos, nos vamos a otro contexto, a otro ámbito, a lo mejor podemos empoderar. Esto que voy a decir ahora puede ser un poco muy polémico, pero es simplemente reflexionar sobre ello, ¿no? A lo mejor empoderamos en una determinada comunidad, en una determinada zona de un país concreto. Bueno, no hay que irse muy lejos, podría ser en nuestro propio país, ¿no? En determinadas etnias o en la propia nuestra. Empoderamos a una parte de la ciudadanía y eso genera conflicto en ese ambiente familiar o en ese ambiente laboral, en una fábrica, en una empresa o en una familia en la que de pronto los hijos o la mujer o algún miembro de esa familia se siente con más derechos, con más recursos, con más posibilidades, y eso genera un conflicto de convivencia, ¿no? Evidentemente hay que pensar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cuando vamos o tenemos la posibilidad de cambiar o de producir cambios culturales, ¿no? Es un tema que puede ser delicado, ¿no? Por supuesto, el tema de la dignidad de las personas, que las personas se sientan dignas. Estos temas pueden resultar en un momento determinado bastante subjetivos, ¿no? Hay quien se siente digno realizando casi cualquier actividad profesional, incluso hasta estando en paro, pero hay gente que incluso trabajando, incluso desarrollando un trabajo que para muchos nos puede parecer muy digno, pues se puede sentir indigno, ¿verdad? Se puede sentir porque no está desarrollando la labor para la que se considera preparado o preparada. Eso nos llama la atención a que todos estos conceptos tienen una importante carga de subjetividad. Y uno puede decir, bueno, evidentemente yo con esto que voy a hacer no estoy haciendo daño a la persona, a la dignidad de la persona. No es lo que nosotros opinemos, no es lo que nosotros opinemos, es el punto de vista de las personas que están siendo investigadas. Ese punto de vista es el que vale. Y si ellos se sienten dañados en su convivencia, en su dignidad, en su privacidad, pues es un asunto evidentemente a considerar, ¿no? Vale lo que ellos dicen, no lo que nosotros como investigadores podamos pensar en un momento determinado. En ese es el análisis, desde ese punto de vista también hay que realizar. Bueno, sensibilidad de las personas. Hay que tener en cuenta que normalmente los colectivos en los que vamos a investigar en educación pues están en lugares, en escenarios pues muy delicados, muy sensibles, muy susceptibles de ser dañados, de ser estropeados, ¿no? Estropeados en cierta medida. Normalmente pensamos que vamos a cambiar siempre en positivo, que lo nuestro va a ser una intervención para la mejora, pero evidentemente siempre existe un riesgo y evidentemente tenemos que plantearnos si ese riesgo, si esos medios que vamos a utilizar justifican el fin que nosotros vamos a emplear. Estamos hablando, por supuesto, de escuelas, de universidades también, ¿por qué no? Pero en las escuelas se ve mucho más porque son menores, en hospitales porque la gente es vulnerable, ¿verdad? Porque no está al 100% física o mentalmente o emocionalmente. Estamos hablando de centros sociales donde ocurre otro tanto de lo mismo, en lugares donde las personas están privadas de libertad, como en las prisiones. En casi todos los escenarios en los que podemos investigar en educación, podemos encontrarnos con colectivos muy vulnerables. Muy vulnerables. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Sobre qué tipo de intervención estamos planteando, y no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los participantes en esa investigación, las personas que queremos que colaboren con nosotros para desarrollar esa investigación. Vale, sigo indicando algunos conceptos que creo que nos pueden interesar bastante para
pensar el tema de la importancia de la ética y la investigación y para orientarnos quizá en las investigaciones que podamos estar en un momento determinado pensando en desarrollar o ya desarrollando. Bueno, he querido poner esta otra viñeta porque es verdad que el dinero es un tema muy complicado, ¿no? Un poco la religión esta del siglo XXI. Ya lo era en el XX, seguramente, quizá no para tanta gente, cada vez para más, ¿no? Y resulta que, bueno, los valores tienen un precio, y cuando ese precio es muy elevado, el que alguien es capaz de pagarnos por hacer algo, pues de pronto esos valores empiezan a encontrar justificaciones, ¿no? Y bueno, eso lo hemos ilustrado en ese ejemplo de ahí, en el ámbito periodístico. Pero muchas veces el tema de la investigación periodística tiene mucho que ver también con nuestro ámbito, ¿no? También es un ámbito social, también es un ámbito de posible denuncia, un ámbito que comparten muchas de las técnicas que nosotros investigamos, la verdadera investigación periodística, no la que a veces nos venden en algunos programas de televisión, ¿no? Pero la verdadera investigación periodística que hace entrevistas, que hace observación participante, que utiliza muchas de las técnicas que nosotros también estamos utilizando en educación, ¿verdad? Y nos podemos encontrar con eso, ¿no? Que en un momento determinado el precio por investigar o por ponernos al servicio de ciertos intereses empresariales, capitalistas o políticos de algún tipo, pues puede hacernos cambiar o moderar, cambiar incluso nuestra manera de dar valor a algunos principios éticos que si no hay dinero sobre la mesa, pues no es así, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es el del consentimiento informado. Consentimiento informado. Muy utilizado, muy utilizado. Se utiliza en el ámbito de la psicología, se utiliza en el ámbito de la educación, se está utilizando. Normalmente viene en un formulario, donde quizás más se utiliza en el ámbito de la medicina. Hay unos formularios para la investigación e incluso también para cuando vamos a hacer una operación quirúrgica para nosotros mismos o para algún familiar, ¿no? Nos hacen un consentimiento informado. ¿Qué ocurre si tenéis alguna experiencia con esa hoja de consentimiento informado? Que se firma con todas las partidas del mundo, ¿no? Llega y te dice, necesitamos el consentimiento informado para operar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo, a su hija. ¿Y qué hacemos? Pues lo firmo inmediatamente, ¿no? Casi tan rápidamente como con los consentimientos informados de las personas que se someten a tratamientos experimentales, también en el ámbito de medicina, pero con un gran componente social, ¿eh? En algunos países, ¿no? Hay algunos documentales muy interesantes, por ejemplo, rodados en la India, como la gente firma sin prácticamente saber lo que está firmando, para, a partir de ahí, pues donar un órgano o para que se le aplique alguna terapia innovadora que tangencialmente puede que mejore su dolencia, pero que seguramente tiene muchos efectos secundarios y es lo que se está estudiando para que luego pueda esa terapia venir a Europa, a Estados Unidos y a otros países y aquí ya con todos los cuidados, con todas las reservas puestas, pues nos produzca bienestar, ¿no? Nos produzca bienestar y nos cure en su medida, ¿no? Bueno, son casos un poco extremos, pero que relatan un poco la necesidad de que ese consentimiento informado realmente sea un documento, sea un papel que esté escrito con un lenguaje que sea realmente comunicado al participante en nuestra investigación y que sepa realmente el uso que vamos a dar a esos datos, a lo que consiente esta persona en participar con nosotros, ¿no? Se está poniendo muy de moda el uso de esos formularios que rellenamos para consciente, está informado, es consciente de que está participando, está colaborando en la investigación y que por tanto
si hay algún riesgo, ya lo conoce porque se ha firmado, ¿no? Está el tema también del secreto profesional, que todo el mundo también lo tiene asociado a determinadas profesiones, ¿no? El abogado, el médico, pero también debería estar presente, y está presente en nuestro día a día, ¿no? Con el maestro o la maestra, con el educador, educadora. También tienen que emplear el secreto profesional. No puede divulgar, no pueden divulgarse lo que se habla con personas que están trabajando con nosotros en un proyecto, ¿no? Ni divulgarlo siempre y cuando, claro, se pueda dañar a esa persona, ¿no? A esa persona vulnerable, ¿no? Y en investigación, pues, evidentemente igual, ¿no? El tema del secreto profesional, que no significa que no se lo podamos decir a nadie, ¿no? Se lo podemos decir a nuestro director de tesis. Lo podemos ampliar el círculo en una comunicación, guardando una serie de medidas, ¿no? De confidencialidad, de anonimato, evidentemente, ¿no? Luego vamos a ver algunos lo que nos comentan unos códigos deontológicos en relación a eso. Pero, como veremos, el sentido común funciona bastante bien, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Con unos cuantos principios y unos cuantos valores que manejemos, que también podemos hablar de ellos. Yo creo que el sentido común puede funcionar bastante bien. No hay que ser un experto en ética para funcionar por este ámbito, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es el de relativismo cultural. El relativismo cultural fue un concepto de la antropología que venía a decir algo así como, bueno, lo que es bueno para esa cultura, pues ¿quién soy yo para modificarlo? No tengo ningún derecho a modificarlo, no tengo absolutamente ningún derecho. Si en esa cultura lo habitual es que se maltrate, y ese término lo empleo yo porque desde mi cultura eso sería maltrato, se está maltratando, eso es habitual, eso es normal, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que voy a una tribu o en la otra parte del mundo para decir eso? No, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Tema también muy polémico. Yo tengo una experiencia personal, estando en la región de la Amazonía, y presencié en una ocasión, bueno, estábamos haciendo una investigación y íbamos a buscar al maestro de una comunidad indígena yecuana. Los yecuanas son una de las más de 20 etnias que hay diferentes en la Amazonía, con su lengua propia. Los yecuanas son diferentes al resto de los indígenas amazónicos. Y es que además, todos los indígenas amazónicos parece que han ido al gimnasio, están todos muy fuertes, ¿no? Tienen unos cuerpos realmente esbeltos de subir a árboles, de saltar, de cazar, tienen aquí unos bíceps increíbles. Pero además, eso todos los pueblos amazónicos en general, los que no están muy globalizados, ¿no? Que ya empiezan a crecer la tripa, y los que no cobran dinero, los que viven en la selva y son realmente más puros, ¿no? Realmente son muy fuertes, muy fuertes. Y los yecuanas, además de esa característica, pues además son de altos como los gringos, como ellos dicen, ¿no? Bueno, son casi de altos como nosotros, ¿no? Son mucho más altos que el resto de los indígenas de la zona. Y bueno, fuimos a buscar a este maestro porque estábamos allí haciendo un proyecto y teníamos que contactar con él. El maestro no estaba en la aldea cruzando el río, porque había unos festejos, una fiesta, es una cosa muy habitual, que aunque hubiese quedado un día, pues esa persona no estaba. Y fueron a buscarlo y varios miembros del equipo nos quedamos allí por la aldea paseando. La persona, justamente el hermano de este maestro, con el que habíamos hablado, era un yecuana que, bueno, yo sabía que era yecuana, pero podía haber sido perfectamente un boxeador de un barrio de Nueva York, ¿no? del Bronx, porque era de piel oscura, más alto que yo, y bueno, tenía unas espaldas y unos bíceps tremendísimos, ¿no?
Y cuando estaba yo paseando, vi que con este hombre con el que habíamos hablado, que a pesar de su aspecto pues, un poco fiero y salvaje y fuerte, ¿no? Y musculoso, pues bueno, estaba hablando en principio con una mujer en su idioma, con nosotros había hablado en español, pero ahora estaba hablando en su idioma con una mujer. Parece ser que tenían una disputa porque ella quería ir con el niño pequeño a la otra aldea donde se estaba celebrando la fiesta, donde habían ido a buscar a este maestro. Y de pronto yo vi como uno tiraba de un lado del brazo del niño y el otro tiraba del otro lado del brazo. Y ahí comencé a preocuparme porque pensaba que le iban a sacar de los brazos a este niño. Y cuando se cansó este hombre, que como digo, me había parecido una persona muy normal, a pesar de su aspecto tan fiero, pues se acercó a la mujer y le dio un puñetazo en la cara que os puedo asegurar que me dolió a mí. Yo no había presenciado nunca una escena tan violenta y realmente fue una cosa que me puse a temblar, ¿no? Una cosa que me ocurrió hace casi 10 años, pero todavía la recuerdo como una cosa y me quedé paralizado. En ese momento no sabía qué tenía que hacer, si tenía que haberme acercado, a riesgo de que también me hubiese llevado yo algún golpe, o si, no sé, o si tenía que hacerme el tonto, o si tenía que haber dicho, no, el relativismo cultural, eso era normal en su cultura y yo no voy a meterme ahí. Bueno, me quedé paralizado, me acogí al relativismo cultural, luego estuve hablando con un misionero que conocía bastante a los yeguanas, que llevaba ya 3 años conviviendo con ellos, y me dijo bueno, que eran muy violentos y tal, y incluso he leído sobre ellos y es verdad que era uno de los pueblos que más resistencia, en la Amazonía en general los pueblos son todos muy amigables, y los españoles en 1500 entraban como por su casa, en las zonas de la Amazonía. Pero los yeguanas sí que tuvieron por su característica, por su propia cultura, pues sí que realmente produjeron bastante resistencia, ¿no? Y no, como podría ser, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, seguro que no se olvida el tema del relativismo cultural, ¿no? Yo lo viví ahí en ese momento en persona, y os puedo asegurar que no pasé un buen trato, ¿no? Es muy fácil en algunas ocasiones decir, bueno, estas personas están viviendo en España, en nuestra comunidad, y aquí, evidentemente, pues este tipo de comportamientos no se pueden, son intolerables. Y voy y lo denuncio a la policía y tal y cual, porque es una cosa clarísima. Pero cuando uno va a otro lugar, uno se mete en otra cultura, evidentemente las dudas, aparte del miedo, las dudas también aparecen. Bueno, el tema de la empatía. Eso era lo que me refería anteriormente, a ponernos en el lugar del otro. Casi todo este tipo de circunstancias que se mueven desde el punto de vista ético, casi todo este tipo de cosas, pues realmente lo importante es cómo se siente la persona vulnerable, con posibilidad de ser dañada, ¿no? Si piensa que, bueno, estamos invadiendo su privacidad, estamos hiriendo su sensibilidad, estamos humillándolo, ¿no? Estamos humillándolo. Ese tipo de cosas, evidentemente, si sospechamos que puede estar percibiéndose eso desde la otra parte, pues no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y ahí pondríamos un poco el límite, ¿no? Pero es en la percepción que puedan tener esas personas. Y eso, evidentemente, tenemos que conocerlo en la medida que somos capaces de comunicarnos con ellos y que nos lo transmiten de alguna manera, o directa o indirectamente, porque tampoco nos lo van a decir de manera directa, tampoco nos van a decir, me estás humillando, no te lo van a decir. Pero sí que tú lo puedes percibir de alguna manera. Bueno, para todo este tipo de problemáticas, pues muchas asociaciones, muchos colectivos profesionales han elaborado códigos deontológicos, códigos éticos, y puede ser interesante ver qué dicen. Yo lo hice en su momento y periódicamente lo reviso porque es verdad que
estos tipos de códigos van evolucionando y van incorporando cosas que quizá hace tiempo pensábamos que no eran tan importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos, pues, incluir el tema del acoso, de la presión en determinados escenarios, o algún otro elemento que comentaremos un poco más tarde. Uno de los primeros y muy interesantes está en internet, en inglés, pero no es de traducción muy compleja, es el de la Asociación Americana de Antropología. AAA, es como la APA, pero todo AES, ¿no? 3 AES. Bueno, que yo he destacado aquí algunos elementos que me interesaba comentar, por supuesto que este código ético es mucho más amplio, ¿no? Pero habla de derechos de los informantes, ¿eh? Un informante no es una persona que la utilizamos para lo que nos interesa, y le decimos para que nos dé información y la tratamos como... No es un confidente como de la policía, ¿no? Ese sería el mal ejemplo, el mal uso, ¿no? Un confidente de la policía que, bueno, le pagamos o le sobornamos con algo, ¿no? Para que nos dé información. No, no se trata de eso, ¿eh? Es una persona que nos da una información de relevancia del contexto que vamos a investigar, y una persona que tiene su vida, su cultura, sus derechos, que nosotros no tenemos ningún derecho a dañar de ninguna manera, y que tenemos que poner en valor, que tenemos que concederle y considerarlo como experto en su contexto, como un verdadero experto en su contexto. Nosotros somos los ignorantes en su contexto, ellos son los expertos en su contexto. Y que lo incorporamos a la investigación, porque su aportación es muy valiosa. Y eso se lo tenemos que hacer ver. Si además eso se lo hacemos ver, seguro que la información que nos va a dar va a ser al mismo tiempo mucho más valiosa. Está claro, ¿no? Otra cosa interesante que ya nos hablaba la Asociación Americana de Antropología, la comunicación de objetivos y cooperación de los miembros. Tenemos que decirle a la gente para qué vamos a investigar. ¿Para qué queremos investigar? ¿Cuál es el sentido de nuestra investigación? A veces, tratando de comunicar el sentido de nuestra investigación a los participantes, resulta que nos aclaramos nosotros mismos acerca de lo que estamos investigando. Eso es una experiencia que también me ha ocurrido a mí personalmente, ¿no? Porque a veces está uno hablando con... Yo presenté mi tesis de doctorado hace muchísimos años, ¿no? Pero sí que lo recuerdo. Estamos hablando con nuestro director de tesis, o doctorandos hablan conmigo y hablamos en un lenguaje que parece que estamos investigando una cosa súper compleja, que no tiene ninguna... Pero cuando tienes que hacer el esfuerzo porque se lo vas a contar a gente que quiere que colabore contigo, por ejemplo, maestros y maestras en una escuela, o padres de chicos y chicas que quieren que colabores en una investigación, nos damos cuenta ahí que tenemos que tocar con los pies en el suelo y traducir, y eso en muchas ocasiones nos ayuda a centrar nuestra propia investigación. A partir de ese momento decimos, pero si yo lo que efectivamente son estas las palabras y luego de eso se puede enriquecer nuestra propia investigación, porque podemos reescribir nuestros objetivos de investigación pues mucho más claros, ¿no? Mucho más claros. Bueno, vamos a regular de tiempo, me parece. Compensaciones, derecho a las compensaciones que pueden tener. O sea, hay que compensar, no con dinero, ¿no? Pero sí a lo mejor con formación, sí a lo mejor con acceso a determinados recursos en la universidad, ¿no? Que no es complicado a veces pago en especie, sería pago en especie. Y por supuesto un tema muy importante, el tema de devolver los resultados, de informar de los resultados de la investigación a quien ha participado de esa investigación, y qué tienen que decir esas personas acerca de los resultados de la investigación que nosotros hemos dirigido o realizado, qué tienen que decir, qué pueden aportar. En una sesión de devolución de la información, donde hay varios colectivos con los que hemos investigado, están los padres, están los chicos y chicas, ¿por qué no? Están los profesionales,
que trabajan en ese centro y nosotros les presentamos los primeros resultados y ellos nos enriquecen esos resultados porque nos reafirman, nos matizan, nos añaden información de última hora que nos puede ayudar a mejorar nuestras conclusiones de investigación. Muy interesante, ¿eh? Y estamos cumpliendo con una obligación moral, la de devolver los resultados a la comunidad y al mismo tiempo estamos mejorando nuestra investigación. Bueno, otros muchos autores han hablado también, no se han atrevido a elaborar códigos éticos deontológicos, pero sí que en sus trabajos pues recomiendan, como hicieron estos autores, pues principios de procedimiento, como ellos llamaban, involucrar a los participantes, realmente participen, ¿cuál? Ayudar en la toma de decisiones, de la investigación, ¿no? Autorización expresa para observar documentos, citas, bastante frecuente. Bueno, uno habla con el director del centro, del colegio, y ya parece que tiene un acceso a todo, ¿no? Expresa de lo que se va a observar, de los documentos que se van a consultar, ¿no? Negociar las descripciones, los puntos de vista, los informes. Negociar no significa transigir con todo lo que digan ellos, sino eso, negociar. Y tener diferente opinión acerca de las descripciones, pero recogerlo. Bueno, el análisis lo que dice esto, aunque los profesionales que trabajan en ese centro siguen manifestando que su opinión es esta otra. Claridad, transparencia, por supuesto, de la confidencialidad que ya hemos hablado, y una cosa muy importante que recomendaban estos autores al final, conservar el derecho a publicar. Estamos haciendo investigación y luego no digan, sí, pero esto no se puede publicar. No, siempre hay que prevalecer, ¿no? Hacer prevalecer unos derechos también sobre otros, hay que publicar. Bueno, la AERA, es la Asociación de Investigadores Educativos, pues probablemente la más grande del mundo, a su forma y semejanza, pues se han construido otras asociaciones de investigadores educativos en Europa y en otros lugares del mundo, y ya ha venido trabajando en código ético durante hace muchos años, ¿no? Una de las la última revisión, que es la del 2011, reorganizaron un poco todo y hablaban de estos 5 principios y de hasta 22 estándares. 22 estándares, bueno, una barbaridad de estándares. Otras versiones del código ético de la AERA estaban en español, la división de español la había traducido, pero esta última no la he encontrado en español. Está incluso difícil de encontrar en inglés, no está muy evidente en la propia página de la AERA, pero se encuentra. Bueno, si tenéis dificultad, yo la puedo coger. Bueno, habla del tema de la competencia profesional. O sea, trabajamos en educación, trabajamos como investigadores educativos, tenemos que tener competencia profesional. Nuestro director o directora de tesis tiene que tener competencia profesional, se presupone. El tema de la integridad, ¿no? El tema de la integridad que, bueno, también me daría para hablar mucho de eso. Debe ser una persona íntegra, que se comporta de manera coherente con una serie de valores, ¿verdad? Que dice que sí, responsabilidad profesional, científica y formativa. Tenemos una responsabilidad como docentes, como investigadores, como respeto a los valores y derechos fundamentales que ya hemos comentado anteriormente, de las personas, dignidad, diversidad, el tema de la diversidad, que también está en muchos otros códigos deontológicos, el tema de la responsabilidad social. Estos son un poco los principios que deben marcar todas las actuaciones, y luego hablan de determinados estándares, hasta 22 grandes estándares, aunque algunos se subdividen, ¿no? Llegando a más de 30 al final, ¿no? Y algunos de ellos pues, nos hacen que tengamos cuidado con el tema de la fabricación, la falsificación y el plagio, muy actual hoy día, el tema de la fabricación, falsificación, plagio, ¿no? Fabricar resultados, ¿no? Bueno, es que no me sale significativo. Bueno, sí, cambio esto y ya me sale, porque tendría que salir, ¿no? Evidentemente no es tolerable, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, a veces nos llegan noticias a la comunidad científica de que se ha descubierto cómo algún investigador de
muy respetable de algún organismo internacional, pues había fabricado algunos experimentos de laboratorio, había falseado esa información y la había presentado como novedosa y a partir de ahí se había generado una línea de investigación que replicaba esos resultados, ¿no? Bueno, tema delicado, ¿verdad? Y el tema del plagio que todavía es mucho más cercano a nosotros, ¿no? Afortunadamente ahora hay unos instrumentos para detectar el plagio mucho más potentes que los que había apenas hace 10 o 15 años, ¿no? En donde uno podía prácticamente copiar algo que encontraba en una revista que no tenía mucha difusión en otra parte del mundo y lo publicaba casi como propio con una pequeña traducción y ya... y cuando inundó internet, pues bueno, hacer un trabajo cogiendo de aquí, cogiendo de allí y presentarlo como propio, a veces con mucha ignorancia, ¿no? Yo veo a veces a los estudiantes con un poco de ignorancia respecto a estos temas, ¿no? Hay que hablar de estos temas, hay que reflexionar sobre estos temas. No estamos hablando del derecho a la propiedad intelectual y pensando en bajar películas o en bajar... tiene que ver, evidentemente, tiene que ver con eso. También hay principios éticos, ¿no?, sobre los que hay que reflexionar. Pero ahora estamos hablando de una cosa bastante más concreta, es la investigación que ha hecho otra persona, cómo nosotros nos aprovechamos de ella y no decimos la fuente, no citamos la fuente, no lo hacemos adecuadamente, o el porcentaje de referencia es tan grande, ¿no?, en nuestro trabajo que realmente casi que no se puede decir que es nuestro, ¿no? Bueno, el tema del acoso es importante, ha sido incorporado en estas últimas versiones del Código Ético de la AERA. Decisiones de empleo. Bueno, ahí habla la AERA de decisiones a la hora de seleccionar, por ejemplo, a puestos de trabajo, ¿no?, educativos, ¿no?, y de investigación también, las becas, bueno, ese tema es importante. Pero el tema de la autoría también es muy importante y en ese me he dedicado yo a veces y tengo algo también publicado, ¿no? Hay autores y autoras que conciben que cuando realizamos una investigación con una comunidad, la autoría de ese trabajo no solamente corresponde a los investigadores que dirigen esa investigación, sino que la autoría es compartida, es común, ¿no? Y hay trabajos, y he tenido la oportunidad de participar en algunos, en los que hemos implicado en la publicación a un gran número de autores y autoras, porque realmente han contribuido a esa investigación, ¿no? El otro día me comentaban que no hay que tener miedo al número de autores, porque hay una publicación relacionada con esto, con el bosón de Higgs, ¿no?, con el acelerador de partículas, ¿no?, en el que hay 5.000 autores, ¿no?, en un mismo trabajo, ¿no? Porque todos han contribuido, porque todos desde sus laboratorios y todos desde sus ordenadores y computadoras han contribuido y han hecho una publicación de 5.000, ¿no? Bueno, pues lo mismo podríamos hacer si vamos a investigar en una comunidad y participan de esa investigación padres, profesores, alumnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no plantearse este tipo de cosas? Hacer una publicación conjunta, ¿no?, que les reconozca de quién son los datos, de quién proceden esos datos y quién ha participado también en la elaboración de la investigación y en muchas ocasiones de las conclusiones, ¿no? Es un tema interesante el de la autoría. Bueno, le he dado aquí al botón y no hemos ido hacia atrás. El tema de la mentoría también, la responsabilidad del mentor, la responsabilidad de la supervisión, del tutora de la tesis, del profesor, etcétera, la mentoría, la responsabilidad que tenemos en ese. Yo no me voy a tener mucho más en estos temas. Ahí os he puesto aquí un caso práctico, un pequeño caso práctico para tratar de resolver. No lo vamos a resolver, pero si queréis en las preguntas lo comentamos, ¿no? Dice ahí, muy rápidamente, durante el trabajo de campo de nuestra investigación, consideramos que a determinados menores de una institución se les está sometiendo a maltrato psicológico. Algunos menores, por parte de quizá algunos educadores. ¿Debemos denunciarlos a las autoridades inmediatamente o
¿Tenemos que actuar como ciudadanos o comunicar a los responsables directos de la institución al final del trabajo de campo, tal y como figura en el contrato de investigación? Se supone que se ha firmado un contrato en el que, bueno, cualquier cosa hay que comunicarla y entonces están nuestras obligaciones como investigador o las que hemos firmado contractualmente con las de ciudadanos, ¿no? No es un tema fácil, ¿no? Y finalmente, como siempre, los artistas reflejan estos contenidos de la ciencia pues mucho más claramente a veces que los propios científicos, ¿no? Y bueno, es un genio, el autor de esta viñeta es Bill Watterson, que es el autor de estas viñetas. Durante 20 años estuvo publicando estas viñetas. Todavía se publican, creo que en La Vanguardia, diariamente, en el periódico de La Vanguardia se siguen publicando estas viñetas de Calvin y Hobbes. Calvin es en honor a Calvino y Hobbes es a un filósofo empirista inglés, creo, John Hobbes. Calvino y Hobbes. El niño es Calvin, quien conozca esta tira, Calvin es y es un tigre que está en su imaginación, pero que cuando están solos él lo ve, lo puede ver, ¿no? Y bueno, no tiene ningún desperdicio la tira, ¿no? Me van a permitir que la lea así en voz alta para que sigamos un poco la reflexión. Yo les recomiendo, han sido también publicadas toda la colección de tiras por Ediciones B. También hay muchas de ellas publicadas en internet y se tratan muchos temas filosóficos, científicos, artísticos, ¿no? Hay una viñeta sobre Picasso y el cubismo y el cambio de paradigma, que yo lo utilizo en mis propias clases porque es genial, ¿no? Los cambios de paradigma, ¿no? Para el tema de la metodología. Pero esta en concreto sobre el tema de la ética. Y bueno, está reflexionando Kelvin, dice: hoy en el colegio intenté decidir si hacer trampa en el examen o no. ¿Hago trampa en el examen o no? Me pregunté si era mejor ser honrado y catear o si era mejor copiar y aprobar. Por una parte, el éxito no merecido no te satisface, pero por la otra, un fracaso merecido tampoco. Casi todo el mundo, sigue hablando Kelvin, casi todo el mundo hace trampas alguna vez, por supuesto. Estamos aquí ahora en la era un poco de la justificación, ¿no? Casi todo el mundo lo hace, ¿no? La gente se salta las reglas y cree que puede salirse con la suya, pero claro, eso no justifica mis trampas. Entonces pensé, mira, hacer trampas en un examen tampoco es para tanto, no le hace daño a nadie. Pero luego me pregunté si estaba racionalizando mi negativa a aceptar las consecuencias de no haber estudiado. En el mundo real, a la gente le interesa el éxito, no los principios. Pero quizá el mundo es un desastre precisamente por eso, ¿verdad? Vaya dilema, es el dilema. El mundo real, el mundo de las ideas, guardo los principios éticos, valores morales, o otros valores que vienen a sustituir, como el dinero, el éxito. Y le pregunta el tigre imaginario, ¿no? Hobbes, dice: ¿y qué decidiste? Dice: nada, se acabó el tiempo y entregué la hoja en blanco. Dice: bueno, puedes tomártelo como una victoria moral. Dice: bueno, me parecía mal copiar en un examen de ética. También era el examen de ética. Yo creo que ha sido quizá una victoria por casualidad, como muchas victorias. A veces vencemos por casualidad, ¿no? Pero yo creo que el proceso, precisamente el proceso de reflexión que ha producido Calvin a lo largo de esta viñeta realmente es para darle una buena nota, ¿no? Al margen de ese examen, porque realmente ha reflexionado sobre estos conceptos de la naturaleza ética, ¿no? Y un poco la conclusión un poco a la que yo quiero llegar, ¿no? Estos temas son difíciles a veces de resolver con total seguridad. Siempre nos quedan dudas, y por eso he transmitido también esa experiencia un poco personal en la que nunca sé si actué como debía de hacerlo. Y todavía 10 años después tengo, casi 10, ¿no? 10 años después tengo mis dudas de si actué como debería haberlo hecho en ese momento. Y bueno, es un caso
pues muy llamativo, muy exótico, ¿no? Porque ocurrió en otra parte del Atlántico, pero cotidianamente ocurren muchas cosas a otra escala en nuestra tarea diaria como investigadores, ¿no? Pero sí, yo creo que esa reflexión ética sobre si estamos haciendo es lo más positivo que podemos aportar en nuestro propio trabajo. Y nada, estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta que quieran. Sí, había una palabra. Buenos días, soy Oscar Vegas, soy profesor de aquí del Departamento de Física. La verdad es que entre ayer y hoy, en los ratos que he podido estar asistiendo a las conferencias, se han apuntado una serie de aspectos muy interesantes y tú has citado dos de ellos y te quiero pedir tu opinión y cómo se está resolviendo en el área específica de educación. Uno que comentaba ayer Javier, si lo importante es la difusión en revistas de alto impacto, la transferencia de los resultados. En la conferencia esta mañana se ha planteado el tema de las tesis por artículos, las tesis monográficas, cómo se tienen que realizar las cosas, porque todo esto está cambiando mucho por las cosas. Y tú has comentado dos temas que a mí me inquietan mucho como mentor. Uno es, por ejemplo, el tema del plagio, pero ya no solo el plagio, sino el tema que está planteando del autoplagio. Es decir, cuando se desarrollan publicaciones en equipos de investigación y parte de la publicación, por ejemplo, la descripción de métodos, bueno, pues se puede encontrar prácticamente unas publicaciones a otras y hay personas que te acusan de autoplagio. Entonces, ¿cómo se está resolviendo eso en el ámbito de educación? Esto estoy un poco rabioso en relación en temas de salud, entonces en salud no genera ningún problema, pero aquí también. Y después quería comentaros el tema de las autorías. Bueno, pues posiblemente hace 10 años que un trabajo estuviera publicado por menos de 3 o 4 autores que hacían disparate, y ahora precisamente lo que es un disparate es que esté publicado por 3 o 4 autores. Estoy exagerando, porque se pide la interdisciplinaridad, se pide que se trabaje los grupos de investigación de masa crítica, y claro, cuando después se expresan los resultados de investigación de esos trabajos, pues fácilmente esas publicaciones pueden estar publicadas por 8, 9, 10 personas sin hacer ningún esfuerzo. Entonces yo sé, por ejemplo, que eso no genera problemas en otras áreas, en medicina no genera problemas, en biología no genera problemas, y sin embargo sí que me encuentro que todos estos temas en el área específico de educación hay como... no está resuelto el tema, no está resuelto como interpretar. Bueno, muy pertinentes todas las preguntas que has hecho. Por unas dos preguntas y un comentario inicial, ¿no? El tema de publicar en JCR o en una revista de impacto y realmente que los resultados de investigación lleguen a donde tienen que llegar realmente, a producir un impacto social, ¿no? Un cambio educativo. Yo creo que la respuesta es clara desde el punto de vista de la ética, ¿no? De la investigación educativa. Es muchísimo más importante que resolvamos problemas a nivel social o socioeducativo. Es muchísimo más importante, ¿no? Evidentemente, eso nos complica la vida a los investigadores, porque si publicamos en determinadas revistas o divulgamos nuestra labor, o empleamos nuestra vida en divulgar nuestra labor con comunidades, con centros, con la gente, pues evidentemente podemos vernos perjudicados en nuestra carrera profesional. Yo creo que, evidentemente, uniendo un poco con la última pregunta que has hecho, no lo hemos resuelto eso en educación, ¿eh? Yo defiendo que deben valorarse contribuciones que realmente lleguen y resuelvan problemas sociales o vayan dirigidas a resolver determinada problemática social al mismo nivel o incluso a un mayor nivel que determinadas publicaciones en revistas de alto impacto que luego al final no lee casi nadie. Yo lo defiendo allá donde puedo, pero es verdad que no tienen todavía el eco esas defensas que debería.
mí moralmente me parece mucho más interesante, pues eso, poder resolver problemas a la gente y a determinadas comunidades y aportar cosas desde el punto socioeducativo y cambiar los valores de las personas y que se cristalicen determinados cambios que podemos promover nosotros con nuestra propia investigación, mucho más interesante. Es posible compatibilizar eso, y yo lo intento, y yo lo he intentado, ¿no? Y afortunadamente he tenido reconocimientos que me han permitido progresar en mi carrera académica, y lo he intentado hacer siempre compatibilizando eso. He intentado llegar a ciertos contextos y donde investigo y divulgar los resultados y luego tratar de reconvertir eso en una producción que pueda ser publicable en una revista de impacto, como se dice, ¿no? Pero no es fácil, porque a veces, incluso con el número de autores, ¿no? Te ponen problemas en las revistas de educación, esto que es tantos autores, esto que problemas hay, y eso hace que luego se conviertan en estas prácticas. Bueno, como vemos esta investigación, la dividimos, somos un equipo de 8 o de 9, pero como no nos va a valer si publicamos los 9, 3 artículos, pues nos dividimos y uno publica 2 o publica 3, y ahora el tema, la fundamentación, pues casi son autoplagios, las 3 es otro tema, ¿no? Es complicado, es muy complicado ese tema, ¿no? Yo realmente no estoy satisfecho con cómo está el sistema actual de valoración de la ciencia. Tenemos que luchar por cambiarlo. Pero como decía Antonio, es un poco lo que hay, ¿no? En el congreso en el que estamos el fin de semana pasado, hemos coincidido en un congreso también con Javier, nos decían, bueno, que si quieres jugar en esta liga, nos decía un compañero, ¿no? Si tienes que jugar en esta liga, pues tienes que utilizar un reglamento de la liga, ¿no? Y publicar en una revista. Bueno, yo creo que se puede jugar en varias ligas. Se puede jugar en primera o en segunda división, que no está mal, incluso en tercera división, creo que es una buena liga. Y también se puede jugar con la gente de tu barrio, en un partido de fútbol, de baloncesto o de británica, porque eso realmente es lo que es la vida, ¿no? Y la vida siempre es mucho más importante a veces que los JCR y este tipo de cosas, ¿no? No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero el tema del autoplagio, he escuchado yo ahí, ahora cada vez se complica mucho más, ¿no? Ya mismo nos vamos a encontrar que vamos a publicar una revista y nos van a contestar casi inmediatamente diciendo que eso ya está publicado o ha aparecido en un congreso. Creo que están utilizando un porcentaje de autoplagio del 40%. O sea, porque uno puede presentar una comunicación en un congreso y, claro, luego la reelabora mejor. Ese es el proceso habitual de toda la vida, ¿no? Uno primero hace una investigación y la lleva en un póster, en una comunicación en un congreso, allí la debate con los colegas y luego la reelabora un poco mejor y la publica, trata de publicarlo en una revista. No al contrario. Pero en eso están controlando un poco que aporte por lo menos eso, un 60% de lo nuevo en la publicación, solamente te admiten hasta un 40% de eso. Es lo que se está manejando ahí, del autoplagio, ¿no? Pero no es un tema que esté resuelto. Con el tema de la autoría, ya, bueno, yo en otras disciplinas no hay ningún complejo, en la investigación son 8, 9, 10, publican los 10. Yo me quedé asombrado con algunos currículums que vi, de Mayor Zaragoza, ¿no? Cuando fuimos a nombrar honoris causa por la universidad, yo en ese momento estaba en el claustro y me llegó su currículum y bueno, todos los artículos que tenía publicado eran 8 o 9. Y nosotros estábamos con esa historia de que 2 3 nada más para publicar. Y eran todos 8 o 9, ¿no? En el ámbito de la química. Y ahora he visto esa publicación de 5.000, ¿no? En el ámbito de la física de partículas, ¿no? De 5.000. Y me he quedado asombrado, ¿no? Se puede buscar por ahí y se encuentra el artículo. Yo creo que tenemos que dejar un poco al lado complejos y avanzar un poco en la investigación, en educación, ya viendo un poco cómo han avanzado también en otras disciplinas, ¿no? que
ya se han quitado los complejos hace algún tiempo. No sé si alguna... Sí, yo en este caso pediría al ponente que no se extendiera tanto en las respuestas. Perdón. Quedan 3 por lo menos. Bueno, más que todo es una reflexión y una sugerencia para los doctorandos, que es algo que yo viví en carne propia, así que hablo desde la experiencia. Una, con respecto a poder hacer la devolución de los resultados. Creo que ahí es la clave para poder tener un impacto mayor en tu colectivo. Porque en mi caso, por ejemplo, el colectivo ya había ido anteriormente bastantes investigadores, pero ninguno había devuelto la información. Entonces el colectivo se coloca más reticente al momento de querer trabajar contigo. Y lo que hemos hablado aquí ayer y hoy día de esto de impactar, eso también puede ser el nicho para tener futuras investigaciones. O sea, si yo devuelvo impacto en esa comunidad específicamente o en ese grupo, y ese grupo después va a querer seguir trabajando conmigo y con el resto. Entonces, esa es mi sugerencia para los futuros doctorandos. Por favor, que los que vienen después también tienen que investigar y tienen que mejorar lo que uno ha hecho. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los colectivos con los cuales se trabaja y devolver resultados. Ese es como mi comentario. Bueno, completamente de acuerdo. ¿Por qué muchos colegios no quieren, odian que vayamos con algún cuestionario? ¿Por qué? Porque tienen una experiencia basada en la muy negativa, porque claro, llegan allí, sacan información y nos vamos, ¿no? Y no devolvemos esa información. Eso evidentemente hay que corregirlo en el sentido que has aportado. Buenos días. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Lo primero, quiero agradecerle por su conferencia, es muy interesante. La primera pregunta es, ¿qué consejos podría dar para los doctorandos para mantener una motivación para hacer la tesis? Porque usted, yo creo que es el único que ha descrito con muchos detalles qué es hacer una tesis, porque también hay muchos factores, es la convivencia personal, es choque cultural y también es la salud mental. Entonces, como personalmente también tenía convivencia y me ha dudado, como me hizo dudar, la convivencia me hizo dudar de mi persona, entonces por eso pido el consejo. Y segundo es de que de la ética, solamente los profesores cumplen esta ética y ¿qué medidas se toma cuando estos requisitos no se cumplan? ¿Qué medidas, por ejemplo, si uno plagia o falsifica los datos, entonces qué medidas se toman? Gracias. Bueno, también como para otra conferencia, ¿qué consejo? Yo creo que la motivación especial para investigar en educación debe estar en ese utópico interés que estamos en los que trabajamos en la educación, de mejorar y de cambiar cosas que no nos gustan en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que estudiamos una titulación relacionada con la educación por eso. Creo que nos matriculamos, nos inscribimos en un grado, en una licenciatura, por ese motivo, ¿no? Porque nos interesaban los determinados colectivos sociales, queríamos colaborar, y con la investigación tenemos una oportunidad muy grande de seguir profundizando en eso, ¿no? Y que hacer que nuestros aportes en investigación pues no solamente lleguen a una pequeña comunidad, que ya es importantísimo, sino que además podamos luego comunicarlo y difundirlo para que eso mismo se haga en otros lugares y entrar en comunicación con redes de investigadores en esa misma temática y producir cambios, bueno, a nivel de cierta importancia, ¿no? Yo creo que sí que son posibles. Yo soy un optimista, yo soy muy optimista y me gusta transmitir optimismo, ¿no? Siempre que puedo. Y creo que es muy interesante hacer una tesis doctoral, porque con una tesis doctoral uno consigue un nivel de madurez personal que no consigue con otro. No será valorado como se debe. Es completamente cierto lo que ha dicho
el ponente anterior, Antonio Fernández Cano, que es verdad que desgraciadamente pues, se valora muy poco el haber realizado una tesis doctoral por otros estamentos, en esta época concreta, ¿no? Hace unos años quizás el doctor era muchísimo más importante, hoy día no lo es tanto, se valora para la carrera en la universidad, por supuesto, pero es verdad que para unas oposiciones o para un trabajo fuera, pues lo valoran poquito, ¿no? En relación a lo que pueden valorar otras cosas que cuestan mucho menos esfuerzo. Pero yo creo que hay que buscar un poco la motivación intrínseca, ¿no? Que podamos tener por mejorar lo que tenemos a nuestro alrededor y también por contactar con otras personas a nivel mundial, porque una tesis doctoral al final siempre acaba siendo una aportación a nivel mundial de una investigación y con ese trabajo, con esa aportación que hacemos a la comunidad internacional de nuestro trabajo, eso nos abre muchísimas puertas de colaboración con personas que están en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que también están interesados en trabajar en lo mismo que nosotros. Es una labor de generosidad que se hace y que luego se encuentra reflejo en gente de otras partes del mundo que también están interesados en los mismos temas que nosotros. No puedo defenderme más, me parece. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Epifanio Gando, de República Dominicana. Una reflexión y una pregunta, o sea, sobre las normas APA. Primero, son las normas y entiendo que hay que cumplirlas, porque por ello existen. Sin embargo, sin el interés de uno saltársela, también me asalta la duda, ya que no hemos encontrado por allí sobre la ética. Por ejemplo, nosotros que estamos aprendiendo un poquito para insertarnos en este mundo del conocimiento científico, me gustaría saber dónde o si roza lo antiético algún tipo de presente que en determinado momento uno pretenda o quiera hacerle al tutor o al director de su tesis. Es mi pregunta. ¿Puedes repetirme esto último? Me he quedado pensando un poco en la reflexión inicial que has hecho, con la que comparto, pero al final ¿qué has preguntado exactamente? En determinado momento no tiene el deseo de hacerle un presente a un tutor. Un regalo, un presente, un regalo. Ya, entonces me asalta la duda dónde o si no estaría rozando lo antiético al hacerlo, porque por lo que decía la colega que me antecedió, con la parte de cuando uno viene de otra latitud, pues uno se queda con la duda y no quiere infringir o caer en lo antiético. Bueno, yo creo que no tienen ningún problema con eso. Es verdad, yo soy de la opinión también de que de buen nacido es ser agradecido. Y es verdad que hay mucha gente muy desagradecida y hay gente que manifiesta ese agradecimiento pues compartiendo cosas contigo a nivel personal o familiar o con algún presente, como dices tú, algún regalo. Yo tengo la experiencia de que todos los doctorandos y visitantes extranjeros suelen traer regalos y los españoles no tenemos esa costumbre, ¿no? Esa costumbre parece que se perdió. No me desagrada, ¿no? Yo no lo entiendo como que me están comprando con eso. Bueno, también depende del tipo de regalo, un pequeño detalle, ¿no? No creo que no tiene mucha importancia, ¿no? Con respecto a la última pregunta que decía, realmente no hay tampoco unanimidad a la hora de sancionar a los comportamientos que vayan en contra de la ética. Estos códigos éticos sobre todo están un poco a nivel orientativo y de recomendación.
sobrepasa lo que es la legalidad del país en cuestión, pues a partir de ese momento pues uno, o sea, no meten a nadie en la cárcel por plagio. En algunas universidades te pueden suspender la asignatura, en otras te pueden echar de la carrera, un poco por cada normativa puede tener la suya, ¿no? Pero evidentemente ninguna revista que se dé cuenta del plagio pues te va a publicar nada, pero no te van a enviar a la cárcel por hacer plagio, ¿eh? En algunos países puedes perder tu puesto público, pero que yo sepa, en España no ocurriría eso por temas de plagio, ¿no? A mí en alguna ocasión que he tenido temas de plagio, pues lo que hemos hecho ha sido, mira, esto así no es, pero tienes otra oportunidad en septiembre o el año que viene de hacerlo mejor. Ahí es lo que hemos hecho, ¿no? No sé si es lo que deberíamos hacer. Yo sé que hay otras culturas donde eso, evidentemente, se lleva para que se elimine prácticamente que esa persona tiene que irse a otra universidad para continuar su trabajo, pero la cultura que hay ahora mismo en España, por ejemplo, no es esa. Y yo creo que también un poco en Latinoamérica, la experiencia que yo tengo en varias universidades es la misma, muy transigente con los temas de plagio, demasiado transigente a veces se es, ¿no? Una inquietud. A mí me parece que uno de los grandes retos de la educación o del educador es mantenerse en una permanente autoevaluación, en un estado metacognitivo y cognitivo permanentemente. Y creo que la investigación, uno está siempre como evaluando realidades, situaciones, sujetos, y obviamente esto asociado a la ética implica una autoevaluación. ¿Cómo manejar esa autoevaluación en el proceso, por ejemplo, de elaboración de una tesis? ¿Cómo manejar la autocrítica? ¿Cómo saber que es un proceso constructivo en un momento dado y necesario, indispensable? Creo que es parte de la misión de todo esto. Pero también cómo en un cierto momento ponerle ciertos parámetros o ciertos límites que para que siga siendo constructivo y no limitante o destructivo, ¿sí me explico? El desarrollo de una... Bueno, yo voy a hablar un poco de la investigación en general, pero no me importa centrarlo en el interés que el auditorio tiene sobre todo el tema de la tesis doctoral, ¿no? Porque evidentemente es una investigación. Yo creo que nuestro referente tiene que ser la persona que nos dirige la tesis doctoral. Tiene que ser nuestro referente, es con la que tenemos que confrontar nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestras ganas de abandonar la tesis doctoral. Creo que hay alguna mesa que va a tratar un poco ese tema, ¿no? Pero evidentemente yo en mi propia persona lo viví y lo he vivido también en el proceso de varios doctorandos de los míos, por ganas de abandonar la tesis, de darle una patada allí a todo, pues nos van a llegar en varias ocasiones, ¿no? Y bueno, de verdad que es verdad que nuestro director o directora de tesis ahí puede jugar un papel, ¿no? Puede jugar un papel de ayuda, no es el responsable es el doctorando de la realización de la tesis doctoral, pero evidentemente sí que nos puede ayudar, nos puede dar un poco su experiencia y su feedback a la hora para que podamos valorar cada una de las decisiones que tenemos que tomar y cada una de las decisiones que podamos tener a lo largo del proceso que realmente resulta duro. Y sobre todo es mucho más duro cuando no se tiene una beca que te está apoyando para la realización de esa tesis doctoral, ¿no? Que seguramente la mayoría, desgraciadamente, no la tenéis, ¿no? Es una minoría, ¿no? Debería, toda la gente que entra en el doctorado, probablemente estamos pensando en otro país, ¿no? Pero debería tener una ayuda para hacer el doctorado para que se pudiera dedicar exclusivamente a la investigación, ¿no? No es nada descabellado, en algún país se hace y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Y esa gente no está al 20%, esa gente está al 95% que termina su tesis doctoral. De hecho, la gente que aquí tenemos becada en España, con beca FPU o FPI, esos terminan prácticamente toda la tesis doctoral. Pero claro, cuando ya vemos que la mayor parte de la gente no tiene beca, no tiene ayuda, tiene que buscarse la vida, tiene que buscar trabajo o desarrollar otra labor paralela
además de familia, pareja y todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que la complejidad para seguir en ese trayecto es complicada, ¿no? Yo creo que la persona que nos dirige la tesis es un apoyo y por supuesto también el círculo amistades y familiar, siempre que no se metan las cosas de los que lo entienden, también puede ayudar mucho, ¿no? En la investigación en sí, en términos generales, por eso también es tan importante trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo tampoco es lo mismo que sea solamente la relación con un director o directora de tesis doctoral, a que sea la relación dentro de un equipo de investigación, un grupo de trabajo que también nos puede ayudar, no solamente el director o directora de tesis, sino también el resto de compañeros investigadores que nos hablan de sus experiencias, de gente que también está haciendo al mismo tiempo la tesis doctoral, aunque sea sobre otro tema, o que ya la ha presentado, pero que no. Nos puede ayudar en muchos momentos. En ciencia no se entiende la investigación individual. La investigación es en equipo. La mayoría es siempre en equipo, pero nos exigen una presentación individual, una capacitación individual a través de la tesis doctoral, ¿no? Ahora, eso también es un poco anticuado, ¿no? Pero es lo que hay. Voy a aprovechar el tema que has sacado, Juan Carlos, con las palabras de Antonio, que yo no me da la sensación que se quedó un poco en el aire, que son muy importantes. Antonio os ha dicho, no sé si con datos o con su experiencia, que solamente el 20% de los estudiantes acaban la tesis. Si esto lo pensáis, significa que tenéis una probabilidad del 80% de no alcanzar vuestra meta. Esto es un fracaso personal, es un fracaso como institución, no lo podéis imaginar. Este es el sentido de la actividad que viene justo después de la comida. Fijaros cómo se llama, cómo sobrevivir a la tesis. Y lo que hemos pensado es que las personas que lo están o lo han sufrido en carne propia, y no hace muchos años, como Juan Carlos, o yo mismo, sino que lo están sufriendo, nos comenten cómo sobrevivir a la tesis, cómo hacer para que este esfuerzo que estáis haciendo no se convierta en un fracaso importante para vuestras vidas. A las 4, después de la comida, seguimos y yo espero que con información y con corazón nos cuenten cómo sobrevivir. Y agradecemos a Juan Carlos por la exposición fantástica que nos ha hecho, que seguro que hay mucho que meditar en vuestros años como investigadores. Nos vemos después de